Askurukipan, takenitaki, Askirukipanaya askurukipan, chiri. Asquiruquipanaya chiri. waliki, qallantañan, aymar, yateqawimpi. A ver, ¿quién me hace recuerdo dónde nos hemos quedado? Kitisam teitaspa, caucarus, Nos hemos quedado en el yateqawjituitan. en tiempo presente continuo, yachachi. Ah, ya. Yachichiri. Sí. Walik, walik, walik. A ver, vamos a buscar el documento. Pero tenían que escribir ejemplos, ¿no? A ver, ¿cómo les ha ido? Sí. Teníamos que hacer uno o más ejemplos. Sí. A ver, ¿quién quiere leer? Kitisu Yaranini. ¿Y yo puedo, yachichiri? Ok, Yarani. Bueno, porque usted nos enseñó 6 formas, me parece. Yo Ujú. hice de 2 formas con 2 verbos diferentes. El primero es el verbo sataña, sembrar. La primera forma que hice fue nayaj satashta. Yo estoy sembrando. Umaj satashta. Tú estás sembrando. Upaj satashki. Él está sembrando. Hiwasaj satashtan. Nosotros estamos sembrando. Nanakaj satasipta. Nosotros estamos sembrando. Humanakaj satiscta. Ustedes están sembrando. Upanakaj satispki. Ellos están sembrando. Hiwasanakaj satisptan. Nosotros estamos sembrando. Luego hice el verbo hariña, lavar, en una segunda forma con el wa afirmativo. Ah, Harisctawa, yo estoy sembrando. Haris, Harixtawat, Dios. Harixtawa, tú estás sembrando. Hariskiwa, él está sembrando. Harisktangwa, nosotros estamos sembrando. Hariskthawa, nosotros estamos sembrando. Harisktawa, ustedes están sembrando. Harisipkiwa, ellos están sembrando. Harisiptan, nosotros estamos sembrando. Se me hace un poquito difícil pronunciarlo, profesor, cuando termina en la P y en la K. No sé si lo estoy pronunciando bien, en todo caso, le rogaría cuando tengamos un chance que pudiera usted repetir la pronunciación, por favor. Ya, y el último era lavar, ¿no? No, no sembrar, ¿no? El otro es lavar, hariña, lavar. Sí, hice 2 verbos diferentes. El primero es sembrar, el otro es lavar. Sí, Ya, pero sí, ahorita has leído igual todo con sembrar. Ah, no, Es- discúlpeme, yo estoy lavando, es el Sí, primero. El exacto. Eucaristawa, yo estoy lavando, y todo lo demás es lavando. Disculpe, me Ok, concentré en la y la pronunciación, profesor. pronunciación. Estás Sí, haciendo como el she, ¿no? Como en inglés, ¿no? Como el sushi, ¿no? Haristawa, ¿está bien así? Solamente es el sonido de la letra, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ve? A ver. ¿Ve? ¿Cómo se pronuncia la S? ¿Cuál es el sonido de la S? S, Y la K, ¿cuál Ka, sonido de la K? ka, K. Entonces, ¿cómo ka. sería? ¿Ve? Lo que pasa es que lo que se me hace complicado es lo que viene después, ¿no? Por ejemplo, después de la K viene la za. Anatasca. Harisktawa. Anatasca. Wa. ¿Ve? Cuando viene wa, elición vocálica, ¿no ve?
Ahorita vamos a repasar, ¿ya? A ver, ¿qué Ya, más quiere leer? Ahorita vamos a profesor. repasar todo esto. ¿Qué te empiezo a nene? ¿Qué tis, calcadi? ¿Nadie ha escrito? ¿Nadie más? Yatichiri, yo, A ver, buen día. Ullarani Ángel. A ver, Yatichiri, pero había sido con la nata y había estado aquí en la pizarra lo mismo. Con otro, pero ¿cuál puede ser? Ahorita puedo inventarme. Ok. Ahorita, un ¿Cuál? momento, Yatichiri, ahorita voy a hacer. Está bien, está bien. Cualquier verbo exactamente es lo mismo, excepto el verbo irregular que tenemos en la Aymara, ¿no? Que es saña. Después, todo lo demás, con cualquier otro verbo se puede conjugar, ¿no? La regla se mantiene, ¿ya? Ahora sí, Yatichiri, ¿Ya? con Umaña hecho. Ahorita, ¿Ya? Yatichiri, va a disculpar, esto medio resfriado, estoy un poquito. No se preocupe. Ya, con Umaña. Umaskta, Umaskta, a ver, con pronombre sería Nayah, Umaskta, Humaj, Umaskta, Jupaj, Umas, Umaski, Hiwasaj, Umasktan. Pauliki Vale, Kio. Yachiri. Vale, Kio. Muy bien. Vale, Kio va. Bien, entonces, a ver, vamos a simplemente para recordar, vamos a conjugar con otro verbo, ¿ya? A ver, un verbo, a ver, ¿qué verbo? Hayaña. Hayaña, ok. Mm. Hayaña es verbo cocinar, ¿no? ¿Ya? Ahora para conjugar vamos a recordar los siguientes elementos, ¿no? Primero, para que sea tiempo presente continuo, el ska, ¿no? Ska. Este es el sufijo que hace que esto sea de forma continua, ¿ya? Esto para continuo, tiempo continuo. Las terminaciones se mantienen como en tiempo presente, ¿no ve? Entonces, en primera persona hemos dicho ta, segunda persona ta, tercera persona vocal I o vocal U, ¿no ve? Y la cuarta persona el tan, ¿no ve? La terminación, ¿sí? ¿Hasta ahí ya han recordado? ¿Sí? Yatichiri. Muy bien, entonces simplemente ponemos en práctica esto, ¿no? Decimos, por ejemplo, estamos con payaña, ¿no? Entonces decimos el verbo payaña, ¿no? Payaña. Entonces, para conjugar, siempre vamos a quitar el infinitivo ña. Ahora, ahí puede quitarse la vocal o no. En todo caso, aquí no se va a quitar porque vamos a conjugar con el ska, ¿no? Entonces, aquí ponemos ska, ¿no? Payas. Entonces, aquí tiene que haber, en todo caso, por ejemplo, si fuera así, eh, por ejemplo, si fuera tiempo presente, entonces diríamos pai ta, ¿no ve? Pai ta. Entonces aquí habría elisión vocálica, ¿no ve? Pai ta. Entonces el ta va a ir siempre con elisión vocálica. Entonces aquí, como estamos colocando ska, la elisión vocálica ya viene aquí, al sufijo ska. Entonces ahí decimos payas sa, ¿no ve? La terminación, ¿sí? Payaskta. Lo mismo ahora aquí. Payaña, ¿no? Entonces, quitamos la infinitivo, colocamos el ska, elisión vocálica y colocamos ta. Payaskta, ¿no ve? Payaskta. Ahora, tercera persona, payaña, ¿no ve? Quitamos el infinitivo, ska. Ahora, como esto termina en vocal A, esto va a terminar, va a cambiar al vocal I, Y ¿no ve? Hayaski, ¿ve? Hayaski. Cuarta persona. Hayaña.
quitamos el infinitivo, colocamos el ska, edición vocálica y tan, ¿no ve? Payasktan. Payaskta, payaskta, payaski, payasktan, ¿no ve? Ahora exactamente lo mismo, esto podemos hacer con pronombres, ¿no ve? Entonces, nayaj, payaskta, o nayao, payaskta, o nayaj, payaskt, edición vocálica, wa, ¿no ve? Nayaj, payaskt, wa, ¿no ve? Vamos a hacer con eso, ¿ya? Humaj, payaskta, wa. Jupaj, payaski, wa. Jiwasaj, payasktan, wa. Ya está, ¿no ve? Con pronombres. Ahora, esto, recuerden, podemos escribir de distintas maneras, ¿no ve? ¿Hasta aquí está claro? ¿Se ha entendido? Sí, ya Tichiri. Ya. Ahora nos falta la parte plural, ¿no ve? ¿Cuál es el sufijo para pluralizar verbos? Sa. Es ¿Cuál? Pja, pja, PXA. pja, Ja. PXA, ¿no ve? Ja. ¿Sí? ¿Estamos claros? sa, sa, Ya han Pues, recordado, ¿no ve? Entonces, para pluralizar verbos necesitamos lo que sería eh, este sufijo, ¿no? Pluralizador del verbo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería en plural? Plural sería nanaka, humanaka, upanaka, jiwasanaka, ¿no ve? ¿Sí? Ahí están los pronombres plurales, ¿correcto? Ahora dígame un verbo, cualquiera. humaña, Verbo, ¿perdón? abrazar, humaña, abrazar. Jomaña. Sí, no, humaña, sí. Jomaña, ¿ya? Este es el Humaña. verbo jomaña. Sabroso. A ver, vamos a ver esto. ¿Podemos pluralizar esto? Primera pregunta. Namaca. No, le tenemos que quitar el ña. No, pero ¿se puede pluralizar? El, Namaca. a ver, nanaja, nanaja, sería cu- Cumasí. Nos tenemos que poner ahí el nanacaj o cumasifta. No, sí. ¿Por qué no se puede pluralizar, profesor? Si no es irregular. Ahorita me estoy dando cuenta, parece que no, ¿no? Porque solamente lo irregular no se podría, pero este irregular debería seguir la regla de todos, salvo que, salvo que no. ¿cómo que no? Pues, Sería nanakaj Ya. Ah, ya. comasipta. Para pluralizar, en este caso en plural, ya no vamos a utilizar esto, ¿ya? Sino simplemente vamos a utilizar sufijo sí, ¿ya? Sí, Como pluralizador, ¿ya? ¿Se entiende esto, no ven? Entonces ya no, es, obviamente quitamos, ¿no? Ahora aquí ya no vamos a pluralizar PXA, sino simplemente sí. Sí. ¿Me dejo entender? sí, ¿Cómo es profesor. ti? Sí. ¿Ya? Ahora aquí normal, ¿no? El ska, ¿no ve? Porque si no, no sería tiempo presente continuo, ¿no ve?
¿sí? Sí. Entonces, nanaka, comas. Sip, Masisca. Aquí hay una. sip, ta. Masisca. Tiene que ser la si, Masisca. la PK. Ya. Aquí para pluralizar hay un detalle más que me estoy olvidando. Eh, pero solamente va a pasar cuando es plural esto, ¿ya? Entonces, cuando es plural, aquí, además del sufijo si, va a entrar el sufijo pki, ¿ya? PK. Este es el sufijo, ¿ya? Este es el sufijo, ¿ya? Entonces, en este caso, para pluralizar, para conjugar verbos en tiempo presente continuo, utilizamos estos dos sufijos, ¿ya? El si y el pki, ¿no? ¿Ya? Ya no utilizamos el pluralizador ni el ska. ¿Me dejo entender? Hanatanich. Sí. ¿Cómo decirte? Sí, Adichiri. Ya, entonces ya no utilizamos el ska ni el pluralizador del verbo, sino estos dos sufijos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a poner aquí, ¿no? Homaña, quitamos el infinitivo. Para conjugar siempre se quita el infinitivo. Sí. Colocamos el sí, ¿no? Y colocamos el PKI, ¿no? Ahí Sí. está el sí y el PKI, ¿no ve? ¿Sí? Los dos juntos, ¿no ve? Entonces, nanakaj, Masip. comasip, Sip. ¿no ve? Sí. Elisión Masip. vocálica, Nos ¿no? falta la Ja, ta. ¿no ve? Sí. Terminación normal. Ahora exactamente lo mismo aquí, ¿no? Manakaj, ¿no? Jomaña, ¿no? Jomaña, quitamos el infinitivo, colocamos el sí, colocamos el PKI, ¿no? Jomasip, Oja, ¿eh? sí. Ta Elisión sería. vocálica, terminación ta, ¿no ve? Ta. Jomasip, ta. Ah, Tercera persona, ¿no? Jomaña, jomaña. Upanaka. Quitamos el infinitivo, Omas. colocamos el sí, Sí. el Ki. PKI. sí. Ahora aquí como termina en i, termina nomás en ti, ¿no ve? Entonces va a decir Jumanacaj, Jomasip, Jupanacaj, Sí. Jomasip, Sí. i, ¿no Como ve? si. ¿Ya? Y cuarta persona, Jomaña, quitamos la ña, colocamos el Como si. sí, Tan. PKI. Entonces, Hiwasanakaj, Homasip, elisión Ah, vocálica, y colocamos tan, no. ¿ve? Homasip, Tan. tan. Ujú. ¿Ya? Entonces, esto para plural ya ha cambiado, ¿no? No es lo mismo que el singular, pero esto sería tiempo presente continuo en forma plural. Hanat, hanich. Sí. Por ya te chiri, pero tengo medio una duda también. Ya te chiri, con lo de, ya ahorita lo que he explicado ya son unos, no, unos sufijos diferentes, ¿no? Pero también estaría, no sé si estaría correcto, como ya he dicho, igual con el sufijo pja, ese, digamos, con el comaña, entonces sería comaña pjasctua, algo así, ya te chiri, ¿no? Con el wa, Tawa. Con el ja, ya te chiri. como que no te entendí. Con el sufijo ja, la PXA, ya te chiri. Digamos, con mañana, hay un cachito de chichiri que sería con mañana tua. No, pero el PX, ¿cuándo se utiliza? Para pluralizar verbos, ¿no ve? Pero aquí no Sí. vamos a utilizar, he dicho, ¿no ve? Entonces, en lugar de eso estamos utilizando el sí, Ah, ya, ya, ya. Ya entiendo, ya te chiri. Ya. ¿ya? Muchas gracias. Ahora, en vez del ska, estamos utilizando esto, ¿eh? Tiempo presente continuo. ¿Está claro, no ve? ¿Y Sí, por sí, ya te qué el chiri. Yatichiri no se utiliza el otro sufijo? Porque no se puede conjugar. O sea, podemos conjugar, pero no es, ya no es una palabra de la Aymara, ¿no ve? Me dejo entender, por ejemplo, aquí tendríamos que colocar, en vez del sí, tendríamos que colocar ja, ¿no ve? En vez de peca, Paj, y aquí paj, tendríamos que ah, utilizar como paj, ska, ¿no? ¿No? como Jomapasta,
¿Ve? Ah, ¿Me dejo entender? Entonces no van a escuchar así de esa forma. ¿Sí? Ya no sería una palabra aymara, ¿ve? Entonces, en lugar de eso, estamos utilizando el sí y el pecat y, ¿no ve? Entonces, como ta, ¿ve? Ahí sí, ¿ve? Entonces, todo lo que es plural en tiempo presente continuo se va a conjugar de esta forma. ¿Está claro? Ahora aquí podemos colocar el wa también, ¿no? Nanakaj komasip o nanakaj komasip agua. ah, Agua. komasip wa, ¿ve? Humanakaj komasip ta wa. Upanakaj komasip ki wa. Y wasanakaj komasip tan wa. ¿Ve? Ahí está. Pero la esencia sigue el verbo, ¿no ve? ¿Sí? Simplemente ahí le estamos adornando un poco, tal vez, ¿no? Pero la esencia sigue, la conjugación como tal sigue, ¿no? Las terminaciones siguen, ¿no ve? A ver, escriban un ejemplo con otro verbo, cualquier verbo. Agarren cualquier verbo y escriban. Kalaktapham, kalaktapham. ¿Itis tucuye? ¿Itis? Maya Tichiri. Ya, ullaranepham. Con el verbo pusaña ya Tichiri. Ya, Nanakaj pusasip kta. Humanakaj pusasip kta. Hupanakaj pusasip ki.
Hiwasanakaq pusasipktan. Ya, ¿cuál es Q? ¿Olguín? Yatichiri con el verbo sarnacaña. Nanakaj, ¿dónde está? Nanakaj, sarnakasiptan. Humanakaj, sarnakasipta. Upanakaj, sarnakasipki. Hiwasanakaj, sarnakasiptam. ¿Cuál es Q? ¿Chitimpis? 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 Ullaranip, jamhanas aras pamte. Yayati chiri, Elbam. nayao, voy a hacer con el verbo uyaña, leer. Ya. Nayao, No, plural, uyas, plural. solo plural, profesor. Sí. Oh, nanacao, uyasipfa. Nosotros estamos leyendo. Humanacao, uyasipta. Ustedes están leyendo. Upanacao, Upanacao, Uyasip, Uyasipki. Ellos están leyendo. Hiwasanakaj, Hiwasanakao, Uyasiptan. Nosotros estamos leyendo. Wali Kiponeu, muy bien. Gracias, profesor. Chitimpis. Chitimpis Ullaranini. A ver, Chitimpis, Chitimpis. ¿Está claro? Hanati, Hanicha, Kunhamakisa. Chiri, A ver, Kamsasiptas. Amoyasit, Hanich. ah, el verbo aguatiño, Ok, a ver. nanacaj, aguatita, humanacaj, aguatita, y jupanacaj, aguatips, y jiwasanacaj, aguatipsitan. Ya, Wali Kiskiu. Chitimpis. Yo, con el verbo cocinar. Ya. Nanakaj payasipta. Humanakaj payasipta. Hupanakaj payasipki. Hupanakaj payasiptan. Creo. Ya. Chitimpis. Ullaranipam, Ullaranipam. Naya Yatichiri, Ya. con el verbo aprender, nanaka yatekasiptua, humanaka yatekasiptawa, hupanaka yatekasipkiwa, hiwasanaka yatekasiptangwa. Ya. Walik. Muy bien. Chaja Keltapjama, para que no se olviden, van a escribir un verbo en tiempo presente y también en continuo, ¿ya? Singular primero. ¿Está claro? ¿La indicación, Hanati?
Eh, Ya, un verbo, cualquier verbo, tiempo presente y luego en tiempo continuo. Nada más. No completo, quiero ¿verdad, las profesor? cuatro formas, sino puede ser en primera persona o en segunda persona o en tercera o en cuarta, cualquiera, pero en singular. ¿Ya? ¿Ya han terminado? O sea, conjugarlo completo, ¿verdad, profesor? Sí, pero solo uno. Un No verbo. con los cuatro pronombres, solamente con un pronombre en tiempo presente y ese mismo Ah, verbo en presente continuo, igual con un ya, pronombre. ya, ya, ya. Kuyapta taniracha. ¿Y yo puedo leer, profesor? A ver, Ullaranim, Hice con el verbo puriña, venir. ¿ya? Nayaj, purza, purza. Yo vengo. Y en pasado sería nayaj, purisca. Continuo, Y no pasado. digo, yo estoy viniendo. Puriña es Continuo. llegar. Digo, o venir. ¿No da lo mismo, profesor? No, Ah, entonces es llegar. sí. Entonces, nayaj, purza, purza. Yo llego. Ujú. Nayaj, purisca. Yo estoy llegando. Ok. Ya, profesor. Vale, ¿qué te empieza a ver? Nayayati chiri. ¿Ya? Con el verbo pusaña seguimos. ¿Ya? En presente, eh, con la tercera persona, hupaj pusi, es en tiempo presente. En Ujú. presente continuo, hupanakaj pusaskiwa. Ahora sin la wa. Hupanakaj pusaski. Ok, muy bien. Vale, ¿qué te empieza? Profe, Yadichir, A ver, Ullaranim. ¿me puede ayudar? Ok. El verbo samichaña, pintar. Ahí tengo duda, el presente. Nayat, samicha. mm, ¿Cuál es su duda? no, es que la pronunciación y no sé si estoy bien. Mm, A ver, uno más, no escuché bien. el nayax, el verbo pintar, samichaña. ¿Cómo sería presente? Por ejemplo, yo, nayak, samicha, nayak, Pero lea samicha. nomás, completo. Sería nayak, samichakwa. Samichaña, ¿no? Quitas Sí, el infinitivo, quitas la vocal, ja, ¿no? samichaka. Pero ya no, quitas la vocal, pues. Sami, samichaka. No, pues ya no hay vocal aquí, la A. Ah,
¿Cómo sería la pronunciación? Samichak. No, ya no hay aquí la Sam- vocal. Samichtwa. ¿Cuál es el sonido de la che? Cha, ¿no ve? Entonces, samich, cha, ¿no Ah, ve? Samichta. Ajá. Así. Mm. Y Ok, varias profe. palabras hay en Aymara, así, por ejemplo, aquí, ¿no ve? Simplemente se pronuncia el sonido de la letra. Por eso en Aymara se llama fonemas las letras, ¿sí? Tienen Sí, simplemente sonido. Entonces, no tienen vocales aquí, entonces simplemente se hace el sonido de la palabra o de la letra, ¿ya? Ahora recuerden, cuando sí. conjugamos siempre quitamos la vocal, ¿ve? Ahora en tiempo presente continuo, ¿cómo sería esto? Sami. Mm, no, ya, Presente Sami. continuo. mm, Sami. Ay, Samich. ja. mm, Sami. ujú, Samichaskta. Eso. Quitamos la ña nada más, ¿no ve? Sí. Ponemos el ska y colocamos elisión vocálica aquí recién y tza, ¿no ve? Samichas, tza. Chaskta. Y la regla es para todos, ¿no ven? Y hemos hecho, ¿no ven? No, no hay excepciones, excepto el vocal o el verbo irregular. Todito, cualquier verbo podemos colocar aquí. A ver, aquí, por ejemplo, a ver. Iki, ikiskta, no sé. Manka, mankaskta, no sé. Uma, umaskta. ¿Qué podría ser? Sauña, sauskta. ¿Qué verbo? Ullaña, decía el compañero. Ulla, ullaskta. Saraña, saraskta. Nuwaña. Pelcaña, pelcaskta. Pegar, profesor. ¿Perdón? El verbo pegar. Nuaña, Sí. nuaskta. Nuwaskta. ¿No ven? Todo y cualquier verbo. ¿Está claro, no ven? Ahora en infinitivo, o perdón, tiempo presente, simplemente quitamos esto. ¿No? Y la vocal, ¿no? Nuta, ikta, mangta, no sé. ¿No ven? ¿Está claro? Hanat, hanicham. Mm. Sí, profesor, nomás como la manera es diferente, este, nomás hay que aprenderlo, porque si no, pues al comienzo nos confunde un poquito. Sí, entonces las reglas apréndanse ya, las Sí, terminaciones. Ahora estamos en tiempo presente y estamos en tiempo presente continuo y las sí, terminaciones se mantienen. Pero cuando ya estemos pasado ya no vamos a utilizar esto, sino vamos a utilizar otro. Entonces por eso estoy un poquito deteniéndome para que sí. dominen esto primero, ¿no? Posteriormente lo otro, ya, tiempo pasado. Ya, no sé si tienen preguntas. Profe, ¿Está claro? profe y profesor, Yatichiri, Sí. cuando dice, por ejemplo, el Nayax, Samichta, que yo pinto, y el singular, el singular sería yo, mm, que es Nayax Samich, Samichta, Pero estás es, en singular. mm, Entonces, Samich, esto es singular. ¿Dónde está lo ya, plural? Ahora, plural sería nanakaj, ¿no ven? mm, Samichaña. Entonces, en plural hemos dicho hay ya. que pluralizar, ¿no ven? ¿Cómo se pluraliza? Se han olvidado, ¿no? Samichasiptao. No, pues, el ska es para, Plural y singular. para Ah, continuo. Ahí Es está.
Plural. PXA, ¿no ven? X. Se están perdiendo ya, Ja, ¿no? ja, ja. Siamich. Samich. Ah. Ahí está. Samicha. Nanakaj samichapj ta. ¿Ve? Eso sería plural. Esto sería naya, singular. Nayaj samichta. Nanakaj samichapj ta. ¿Ve? Plural. Sin H. Samich. Yatichiri. ¿Sí? También se puede utilizar lo que es el SI y PK y A. Por No, ejemplo, Nanakaj Samichasipta. pero Como eso hace ya rato es hicimos, presente continuo. Estamos claro, en para la tiempo presente. presente. Ah, bueno, disculpe decir. Ya, esto sería, por ejemplo, tiempo presente. Ahora Muchos. trabajemos tiempo presente continuo. Muchos. Entonces, tiempo presente continuo. Ahora aquí va a entrar, ¿no ve? Samichaña, samichaña. A ver, voy a quitar esto. Samichaña, ¿no ve? Aquí he dicho, colocamos el ska, ¿no SK, ve? El Déjale, esca. ska. ¿no ve? Samichask, elisión vocálica, y colocamos ta, ¿no ve? Nayak samichask ta, ¿ve? Tiempo presente continuo, singular. Ahora plural. Ahora aquí, samichaña, ¿no ve? Ahora aquí ya no utilizo el ska para pluralizar, o perdón, para el tiempo presente continuo. Además tendría que utilizar el PXA para pluralizar, pero aquí en lugar de eso voy a utilizar el sí, ¿no? Ya estoy pluralizando. Y aquí pongo el PKI, ¿no ve? PKI, edición vocálica, ¿ve? Entonces va a decir ahora, Nanakaj Sami. Ya aquí me he quitado, ¿no? Samicha sip ta. ¿Ve? Ahí está el sí que cumple el rol de pluralizador, el PKI con edición que cumple el ska. ¿Está claro? Sí, profesor. Ahí tengo una consultita para hacerle, profesor. Cuando vamos a una de las formas de conjugar, digamos que eh, Nanakaj Samichasiptawa, Samich, Samichasiptau, ahí no le vamos a hacer edición vocálica a la ta, ¿verdad? Porque perdería su terminación de la regla. ¿No? Igual edición vocálica aquí. Nanakaj samicha sip wa. Ahora, ¿dónde no se hace la edición? En segunda persona. Humanakaj samicha sip ta wa. Pero en primera persona sí con edición vocálica aquí. ¿Y cuál es la diferencia, profesor? ¿Por qué sí en la primera y por qué en la segunda no? Ya, creo que vos mismo te has respondido, ¿eh? Uno es primera persona y otro es segunda persona. Ya, profesor, está bien. En tercera persona, profesor. Ya, y entonces volveremos a explicar esto, ¿no? Ahí está. Aquí, Nanakaj, ¿no ve? Primera persona plural, ¿no ve? Como así, wa, elisión vocálica aquí, ¿no ve? Segunda persona, como así, ta, sin elisión vocálica, wa. Tercera persona, como así, ki, wa, sin elisión vocálica. Hiwasanaka, como así, tan, wa. Aquí no hay vocal, así que se mantiene. Terminación siempre es tan, ¿no ve? Ahora aquí podemos quitar la wa, lo complementamos la vocal y todo lo demás quitamos simplemente la wa, ¿no ve? ¿Ya? Ahora dice, komasipta, komasipta, komasipki, komasiptan, ¿no ve?
Ahí está. Creo que están perdidos, no sé, ya me da miedo avanzar. Me he Para la confundido aquí. siguiente clase van a escribir, ¿ya? Van a escribir, va a ser tarea, ¿ya? Yo voy a ver cómo me presentan. 5 ejemplos de cada uno, con verbos diferentes. 5 en tiempo presente y 5 en tiempo pasado. ¿Ya? ¿Se entienden, a ver? 5 ejemplos, singular y plural, tiempo presente, y 5 ejemplos, singular y plural en tiempo presente continuo. ¿Está claro? Con diferentes verbos, no el mismo verbo. ¿Ya? O sea, 5 verbos diferentes en cada uno. ¿No ve? ¿Se entiende, no ve? Shisaya Tichiri. ¿Ya? Ténganlo en su cuaderno. Más tarde o mañana les voy a mandar la forma, cómo me van a presentar, ¿ya? Va a ser como actividad, ¿ya? O de forma, posiblemente de forma virtual. Voy a habilitar Drive para que suban su tarea, ¿ya? Ya, ¿Está profesor. claro? Sí, profesor. Es la única Anastia y forma de Atichiri. recordar, porque si no, así vamos a pasar y cuando ya estemos haciendo oraciones, vamos a estar perdidos, no vamos a poder conjugar, ¿ya? Y a De nada Tichiri, sirve avanzar, ¿sí? ¿puede volver a repetir, por favor, en qué tiempos vamos a hacer? Presente y continuo. Solamente estamos aprendiendo dos. Presente y continuo nada Cinco, más. con 5 verbos diferentes en tiempo presente, singular y plural. Con otros 5 verbos diferentes, tiempo presente continuo. Igual, singular y plural. ¿Está claro? O sea, 10 verbos serían en total, 10 profesor. verbos en total. Sí. ¿Está claro? Antes del... En sí sería, y a Tichiri sería 20 verbos, pues en presente en singular 5 y 5 en plural es 10. Presente continuo 5 Mm, singular, 5 plural. ya puede ser, no hay problema. Compañera, no le aumente. Son 10 nomás. Muy bien, entonces nos vemos el día jueves. Tonka. Izquirukipan, takanitaki, jutijiki sin cama. Askuru Listo. Kibani Kama ya Tichiri. Atichiri. Pero tipo. Que se encama ya te Atichiri.